No mentiría al afirmar que todos, cuando fuimos niños, jugamos a ser piratas y soñamos con esa idea romántica de vivir en libertad entre miles de aventuras, encontrar tesoros escondidos y ser tan atrevidos, valerosos y hábiles como los antiguos héroes griegos. Pero la verdad es que esta imagen idealizada fue otorgada a los piratas gracias al arte y la literatura. En la realidad, la vida del pirata dista mucho de los cuentos y películas. Navegar en un barco del siglo XVII no era un paseo agradable, y la supuesta aventura iba acompañada de peligros y penurias que los piratas debían superar para sobrevivir. Mi nombre es Brian, y te doy la bienvenida a Zona Increíble. Pero, ¿cómo era la vida de un pirata? Según Aristóteles, era una actividad financiera corriente y legítima. Esto porque en la antigüedad era normal y corriente que los barcos que navegaban cerca de las costas aumentaran sus ingresos haciendo incursiones contra las pequeñas aldeas y apresando a sus pobladores para venderlos como esclavos. Los piratas cometieron innumerables atrocidades en una vida mayoritariamente en la miseria, donde la necesidad era el factor principal para iniciar una actividad tan peligrosa. El mar es un entorno implacable, más aún en los barcos de la época. Una mezcolanza de madera, palos y velas, oscilando con el vaivén del mar. Ya fuera el calor de un sol pleno, en una desesperante calma de vientos, bajo la lluvia tropical o en el fragor de una tormenta que se podría alargar durante semanas, la cubierta de un barco surcando las olas podía resultar una actividad de vida o muerte, ya que no era necesario entrar en combate para resultar herido siendo pirata. No era extraño quedar mutilado mientras se faenaba navegando en un barco. Tanto es así que antes de zarpar, se acordaban las indemnizaciones para los que fueran heridos o perdieran algún miembro. Se ordenaba que por la pérdida de un brazo derecho se recibían 600 pesos o 6 esclavos. Algo menos por el brazo izquierdo y similares cantidades por alguna pierna. 100 pesos o un esclavo por un ojo o algún dedo. Es por ello por lo que, además de un carpintero y un cocinero, era vital llevar un cirujano a bordo. Hay que recordar que con las herramientas y el higiene de la época, una mutilación podía resultar en el fallecimiento del paciente durante la cirugía. ¿Cuántos piratas tenía un barco? La tripulación de un barco pirata podía variar entre 20 hasta 100 hombres, dependiendo del tamaño de la embarcación, ya que esto no solo determinaba la capacidad de abordaje, sino también la cantidad necesaria de tripulantes para mantener y operar el navío. El código pirata. En las películas nos han enseñado que los piratas se regían por un único código universal, pero la realidad es que cada barco tenía su propio acuerdo o contrato para fijar las normas y castigos que mantendrían la convivencia a bordo. En términos generales, tal carta incluía el lugar y la fecha del acuerdo, nombre del barco, objetivos de la operación a realizar, reparto del botín, compensación para los piratas heridos y el establecimiento de la obediencia a los superiores. El incumplimiento podía suponer ser abandonados en una isla, tirados por la borda o directamente asesinados a manos de sus compañeros. ¿Cómo era la comida en un barco pirata? La gastronomía de a bordo carecía totalmente tanto de frutas y verduras como de carne fresca, quesos y todo lo que pudiera deteriorarse rápidamente después de unos días de navegación. Incluso el almacenamiento de alimentos deshidratados en la quilla no garantizaba su preservación, debido a la infiltración del agua salada, por lo que frecuentemente se utilizaban hierbas y todo tipo de especias para enmascarar así el sabor de los alimentos que a menudo se echaban a perder. El consumo de carne y vegetales era un lujo que solo se podían permitir al momento de llegar a puerto y solo unos pocos días después de haber zarpado. Otro elemento típico del pirata era obviamente el alcohol. Las bebidas como el ron, el tequila o el brandy fueron un suculento botín para los piratas en sus abordajes, no solo por el disfrute descontrolado como las historias nos hacen creer. El consumo de alcohol era capaz de compensar los efectos de una dieta bastante pobre, además de ser una solución a la falta de agua dulce durante las travesías, ya que el agua contenida en los barriles a bordo se estancaba fácilmente, desarrollando rápidamente algas y tornándose en un líquido fangoso y turbio, de modo que los cargamentos en tierra se cambiaron por cerveza o vino para hacerle un poco más agradable al paladar y también para limitar la propagación de bacterias. ¿Cómo iban al baño los piratas?
Los piratas nunca iban al baño, por eso olían bastante mal. Si nos referimos a cómo defecaban, pues usaban unos agujeros en la parte delantera del barco que se llamaban cabezas. De este modo, contaban con su propio sistema de desagüe, y para orinar, simplemente lo hacían desde el lado del barco en la dirección del viento. ¿Cómo era dormir en un barco pirata? El capitán dormía en una gran habitación muy cómoda con una cama normal, ubicada en la popa del barco. El resto de la tripulación literalmente disponía del barco entero para dormir, pero por lo general dormían en una habitación común bajo la cubierta, donde los más afortunados y experimentados dormían en hamacas, lo cual les permitía, además de ahorrar espacio, tener un sueño más eficiente gracias al movimiento armónico de la hamaca con el barco mecido por las olas del mar. Por otra parte, los grumetes o aprendices de marinero casi siempre dormían en el suelo del barco o, con suerte, encima de sacos de provisiones. ¿Cómo era enfermarse a bordo de un barco pirata? Las enfermedades que más daño solían causar entre los tripulantes eran las provocadas por la escasez de limpieza a bordo. Por la falta de ventilación y salubridad en los dormitorios, las enfermedades más usuales eran las que afectaban principalmente el aparato respiratorio. La enfermedad más habitual durante las largas travesías era el escorbuto, una dolencia que solía aparecer entre los navegantes debido a que su dieta era muy pobre en vitamina C. Esta afección generaba manchas en la piel y provocaba desde severas hemorragias en nariz y encías hasta la pérdida de dientes, contribuyendo así al estereotipo de la imagen de los piratas. A su vez, también era habitual la aparición de la fiebre amarilla y la peste. Ante estas dolencias, poco podían hacer los médicos cirujanos con los medicamentos que disponían, ya que para la fiebre amarilla y la peste no había tratamiento, por lo que solo trataban los síntomas, siendo estas enfermedades causales de una gran parte de los decesos de la tripulación. Con todos esos aspectos, queda claro que la piratería era una labor muy distinta a la que nos han hecho creer los libros y las películas. Más que por aventura, la piratería era ejercida por necesidad, siendo un trabajo de alto riesgo las 24 horas al día, donde un pirata no necesitaba entrar en combate para arriesgar su vida en la inmensidad del mar. Pero cuéntanos, ¿conocías estos detalles de la vida en un barco pirata? ¿Cuál de estos puntos te pareció más increíble? Déjamelo saber en los comentarios. Antes de irte, no te olvides de suscribirte, dejar tu like y compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan estos datos increíbles. Yo soy Brian y esto fue Zona Increíble.